Buenos días. Sentimos no haberos avisado, pero no ha habido tiempo y me he animado solo. No sé ni cómo ha ocurrido, pero en fin. Tenemos pendientes varios temas de la prosperidad y por lo tanto vamos a hablar del segundo tema. Gloria al nombre del Señor. Realmente estas doctrinas están basadas en algo llamado el G12. El G12, en el año 50, si no recuerdo mal, ya empezó a actuar. En el 70 empezó a funcionar de una manera ya extraña, de una manera muy fuerte, y en los 80 posiblemente entró en el mundo hispano, porque primero entró en América. Y después, ya te repito, después ya se pasó. César Castellano posiblemente fue uno de los grandes inductores para el tema del G12. En el G12 están las doctrinas de la prosperidad, de la superfe y del reino ahora. Hay otras que le siguen, pero esas tres son las que íbamos a tratar y trataremos algo más, pero de momento vamos a entrar con el tema de la prosperidad. Y a la prosperidad hay que añadir la superfe, porque una casi depende de la otra, es decir, son gemelas, van juntas, ¿vale? Entonces vamos a leer un par de pasajes. El otro día leímos un pasaje, no hicimos apenas comentario de él. No lo hicimos, creo que no lo hicimos. Entonces vamos a hacerlo hoy. En el libro de Marcos, en el capítulo 11, si no recuerdo mal, y en el verso 11, 25 me suena, 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vosotros, o vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros. Verso 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Gloria al nombre del Señor. Bueno, es muy importante que entendamos de dónde viene todo. Viene de que el Señor Jesucristo ha visto una higuera que la ha engañado, o ha intentado engañarle, porque las higueras, cuando tienen hojas, es porque también tienen fruto. Sin embargo, él, al ver las hojas, se acercó con el fin de tomar algo de la higuera y descubrió que estaba seca, que no tenía. Y se molestó. No se molestó porque la higuera no tuviera fruto. No. Se molestó porque imitaba o trataba de demostrar lo que no era. Era la hipocresía que había ahí. Es más, tengo que deciros que en la Biblia, cuando se habla de higuera, es una representación del pueblo de Israel. Por lo tanto, esto es más serio de lo que parece. Jesús estaba maldiciendo: ahora te quedas seca por intentar engañarme, por mostrar lo que no eres, por tu hipocresía. Esto es lo que le ocurre a los hipócritas. Los hipócritas que intentan aparentar lo que no son, acaban secos. Y ahora dice el Señor, porque le dice uno de ellos, creo que fue Pedro: mira, Señor, la higuera que maldeciste, mírala, está maldita, está seca, se ha venido abajo. Y ahora es cuando Jesús dice: de cierto os digo que si tuvierais fe auténtica, diríais a este monte, traspásate, y se iría, y la montaña se iría al mar. Gloria al nombre del Señor. En la misma línea sigue diciendo que el que pide, que pida con fe, que quede claro, y sobre todo que no tenga ningún problema con ningún hermano, porque si pide teniendo odio, rencor, o que tiene algo guardado contra un hermano, el Señor dice: así vuestro Padre no puede perdonaros. Es decir, hay un impedimento, es lo que está diciendo, que hay impedimentos cuando se piden cosas que nos impiden recibir lo que queremos. Es decir, no es solo voy a pedirle al Señor esto y porque lo creo, ¡bum!, Dios me lo va a dar. No, alto. Todo tiene un principio, ¿vale? Para pedir hay que saber pedir. No se puede pedir a lo loco, porque Dios no te va a dar todo lo que te dé la gana. Te va a pedir lo que esté en orden, lo que entre dentro de su voluntad y de sus planes. Hace unos días alguien preguntaba: ¿pero entonces qué pasa? ¿Es Dios el que hace todo o somos nosotros? Vamos a ver, esto es una colaboración. Tú a Dios no le vas a cambiar de forma de pensar ni de actuar, por mucho que ores y por mucho que ayunes. Pero si oras y ayunas, harás que el plan que Dios tiene se acerque más, que Dios pueda hacer cosas. Los 430 años de oración de Israel, estando en Egipto, sirvieron para que Dios preparase a un hombre y lo mandase y los liberara
con gran poder y con gran fuerza, dejando un testimonio vivo para el futuro. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué aguantó el Señor a Faraón, siendo un hombre incrédulo, un hombre malo, un hombre depravado? ¿Que por qué lo aguantó? Si era un vaso de ira, si podía haberlo destruido desde el primer día. Pero en la paciencia de Dios y en su misericordia, quiso mostrar su grandeza para que el mundo reconociera a Dios. De tal modo que la idea personal de Dios era mostrar que no hay otro Dios fuera de Dios. Todo el trabajo que hubo, todas las consecuencias que hubo en Egipto, ¿vale? Todas las plagas que vinieron, ninguna vino contra una persona normal. No. Vinieron contra los falsos dioses de Egipto. Vosotros ir mirándolo y veréis que cada plaga iba acabando con un falso dios que tenían los egipcios. Los egipcios tenían tantos dioses que era increíble. Entre ellos el Nilo. Para ellos era un dios. Y sin embargo el Señor hizo a Moisés que tocaran con la vara, y cuando Aarón tocó con la vara, se convirtió en sangre. Mató el agua. La vida que había en el Nilo se murió. Y cuando los primogénitos, el Señor fue... No el Señor, perdón, que tampoco es correcto. Porque si hablamos escrupulosamente y hablamos como un médico con un bisturí, tendríamos que decir que no fue Dios quien mandó las plagas. No. O al menos no para hacer daño. El Señor permitía que vinieran esas plagas para que el corazón duro de Faraón se derritiera. Y no solo el de Faraón, sino el de todos los egipcios. Y no solo el de los egipcios, sino el de Israel. Y no solo el de Israel, sino en el mundo que habrían de oír lo que Dios había hecho en Egipto. Es decir, los milagros que hubo, todas las catástrofes que hubo contra los falsos dioses de Egipto, porque para los egipcios, Faraón también era un dios. Y Dios aquel día quiso tirar a todos los falsos dioses, a todos los ídolos a un lado, y demostrar que el Dios auténtico que hay, el que existe, es Él. Que los demás son falsos dioses, que no existen, que son ídolos. Pero cuando ocurrió todo aquello, recordad, aquellos detalles que hubo, y especialmente después cuando salieron de Egipto hacia Canaán y el mar hubo de abrirse en dos, y pasar por todos los hebreos primero en seco, y luego pasaron los egipcios y quedaron allí todos postrados, esa victoria tan increíble, tan extraordinaria y gloriosa, eso quedó marcado desde entonces hasta el siglo de hoy. En los días de hoy todavía se hablan de cómo el mar se abrió en dos, y cómo pasaron los hijos de Israel y cómo quedaron postrados los egipcios. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios hace las cosas, tiene una intención muy larga, ¿vale? Pero Dios no endureció el corazón de Faraón, al contrario. Dios derritía el corazón de Faraón cuando traía una plaga. Y Faraón se daba cuenta y decía, mira, mañana, sí, me arrepiento, digo que sí, que dejamos al libre al pueblo, mañana se va el pueblo. Pues claro, cuando se quitaba la plaga, ¡pum!, se endurecía otra vez. Porque era su orgullo y su soberbia. Pero Dios con aquello mostró que la gloria la tiene Él y que todo el mundo debe rendirse. Gloria al nombre del Señor. Bueno, estamos diciendo que cuando algo se pide a Dios, en el corazón de Dios está darte lo que tú necesitas, pero no lo que pides. Cuidado, porque a veces pedimos cosas que no nos interesan. Me explicaré. Usted tiene un niño de 5 o 6 añitos y le pide una bici, y con la bici quiere salir por todos los sitios, y usted dice que no. ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque a ese niño lo pueden atropellar y llevárselo por delante. Cuando usted ve al niño con un poquito más de capacidad, le deja la bici y lo lleva hasta un sitio para vigilarlo y controlarlo. Que no es mala la bici, pero en manos de un niño pequeñito sí es mala. Lo diré de otra manera. ¿Un cuchillo de cocina es malo? No. El cuchillo de cocina se necesita pues para cortar todo embutido, para cortar el pan. Es necesario. Si no, ¿cómo lo partiría usted el pan? ¿Cómo lo parte? ¿A mordiscos? ¿Con la mano? No, señores, no. El cuchillo es necesario. Es una bendición. Pero, en manos de un niño de 3 o 4 años, un cuchillo es hacer un asesinato. Pues hay cosas buenas que Dios quiere dar, pero todo en su tiempo. Y en el tema de pedir a Dios, es muy importante que entendamos que no todo lo que vamos a pedir nos lo va a dar Dios, porque si va en contra de la voluntad de Dios, ya no lo vamos a recibir. 1. 2. Si lo que estamos pidiendo no nos conviene porque somos jóvenes o somos infantiles, tampoco nos lo va a dar. 3. Si hay un impedimento de que nosotros no queremos perdonar a alguien, ya hay una barrera para que venga lo que hemos pedido. Si usted pide sin fe, dice la Biblia en el libro de Santiago, que lo que está pidiendo es como la ola del mar que viene y se va. Así no consigue usted nada. Es decir, lo que usted pida primero tiene que examinarlo.
¿Vale la pena que yo pida esto? ¿Entra dentro del orden de Dios? ¿Me conviene? Adelante. Pero usted no puede pedir esperando que se lo dé mañana el Señor. Usted a lo mejor pide y hay que esperar a que el Señor lo dé. Por eso tenemos que decir que no se puede malentender lo que dice la Biblia. Es verdad que Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais al monte, sal de aquí, vete al mar, y lo echaríais. Pero esa fe de la que habla, tenemos que hacer una diferencia. Hay una fe para creer a Dios. Eso no es un don de Dios, perdón, eso no es un don de Dios. Cuando la Biblia dice, creo que es Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don vuestro, entendamos. Aquí está diciendo, por gracia sois salvos, por gracia. Es un indulto, es un don de Dios, eso es lo que es el don. La fe no es un don. Esta sí, porque no estamos hablando de fe increíble, estamos hablando de fe de obedecer. Cuando la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y todo el que cree tiene vida eterna. En realidad, ese texto debería de verse, o por lo menos esa fe de la que está hablando, ese creer del que está hablando, no es creer que Dios existe, porque también los demonios creen y tiemblan, es decir, no obedecen. No, aquí debería haber dicho, o sería la mejor traducción, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El que le obedece tiene vida eterna, y el que lo rechaza se condena. Si además seguís leyendo y dice, y esta es la condenación, no porque Dios mandó al Hijo a condenar, no, Dios mandó al Hijo a salvar. De la misma manera que Dios, cuando permitió las plagas en Egipto, no fue para condenar a nadie ni para endurecer a nadie, fue para que se arrepintieran. Pero algunos no vienen a la verdad, porque viven en tinieblas, aman las tinieblas, les gusta la tiniebla, y no quieren venir a la luz, porque la luz les reprende y les pide un cambio, y no quieren. Y esto es lo que pasaba con Faraón. A Faraón se le ofreció, deja libre al pueblo y te quedas con todo lo demás. Mira los años que han trabajado para ti. Pero él no quería. Y peleó contra Dios. Y se endureció contra Dios. Pero nunca fue la intención de Dios endurecer el corazón de él. La intención de Dios era que él se rindiera. Como no se rindió, se endureció. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo aguantó con mucha paciencia. Cuidado, ¿eh? Este faraón, loco, tonto, que no sabe lo que dice, que está atrás, pero está loco este hombre. Le voy a dar medio, pero no lo hace. Dios con paciencia aguantó el vaso de ira para mostrar su grandeza y su poder. Y tal fue así que la historia reconoce ese momento como una de las cosas más gloriosas que ha habido. Bendita la gracia del Señor. Por lo tanto, lo que tratamos de decir es que no crea usted que porque usted pida, Dios se lo va a dar. Cuidado, cuidado. Examine lo que pida. Examine si usted tiene algo contra alguien. O sea, si hay un impedimento para que Dios no le escuche y no lo obedezca. O no le haga caso. Y sepa esperar los tiempos, que eso es muy importante. ¿Vale? Hoy viene un creyente que acaba de recibir al Señor o que lleva unos años en el Señor, pero que es un creyente corrientito, que no está muy dedicado, que no tiene mucha experiencia. ¿Cómo va a darle Dios el don de fe? El don de fe es tan extraordinario que es capaz de ser creativo. Si ustedes van al libro de Hebreos capítulo 11, aquí no está hablando de fe de obediencia. Aquí está hablando de fe, de don de fe, para milagros, y milagros creativos. Por la fe se creó todo de lo que no existía. Fue la fe lo que hizo todo eso. Pero más aún, más aún. Dice, por la fe se taparon bocas de leones. Gloria al nombre del Señor. Y de esa manera diríamos que por la fe Moisés dejó un reino y se fue con los esclavos. Nos faltaría tiempo para hablar del don de fe, que lo hablaremos cualquier día, por eso solo hablamos de una introducción, ¿vale? Lo que sí tenemos que deciros es que no creáis que por pedir te lo va a dar Dios. Pero ellos agarran en los textos y los interpretan como ellos quieren. La hermenéutica dice que la Biblia nunca se va a contradecir entre ella, ni tampoco la Biblia va a contradecir al carácter de Dios, ni el carácter de Dios a la Biblia. Todo eso está unido, todo es uno. ¿Por qué? Porque el que está detrás de la Biblia es Dios. Bendita la gracia del Señor. Y también la Biblia enseña que no se puede coger un texto fuera de contexto. Veamos, a veces el contexto del texto está en el texto anterior o en el posterior, pero otras veces está dentro del capítulo, e incluso otras veces está dentro del libro, y otras veces diremos está dentro de la Biblia. La Biblia no es un libro, son 66 unidos, es una pequeña biblioteca.
Y un texto que está en el Antiguo Testamento se resuelve a veces con el Nuevo. O uno que hay en el Nuevo, para entenderlo bien, hay que leer el del Antiguo Testamento. Porque uno se complementa con el otro. Lo que trato de deciros es que este texto hay que comprenderlo. No se puede, pues ya lo decía el Señor, lo tenéis en el corazón, lo decís de fe, adelante. Pero añade, que no tengas nada contra nadie. Y hay un impedimento. 2, no puedes pedirle una cosa que te va grande. O no puedes pedirle algo que no te interesa. Dios a sus hijos sabe darle las cosas cada una a su tiempo. Bendita la gracia del Señor. Yo hace tantos años que ando detrás del don de fe que os asustaría. Lo tengo. Es posible que mi ministerio haya fluido en algún momento. Creo que sí, porque he visto milagros creativos. Pero tengo que decir que está en un margen pequeño. Yo quiero un margen grande. Pero claro, Dios no puede darte todo lo que tú quieres porque te puede estropear y hacer mal. Os recuerdo que el apóstol Pablo, digamos que el apóstol Pablo podía haber dicho que una moneda, para que no sea falsa, tiene que tener 2 caras diferentes, la cara y la cruz. Bueno, pues él hablaba de que en Cristo todo era una victoria, todo era un triunfo, y yo dije, ¿y esto por qué? Ah, bueno, sí, porque has alcanzado el continente asiático, hay muchos milagros contigo, se cree que están todos los dones, como los 5 ministerios, claro, así cualquiera. Pero él diría, yo voy a hablaros de la cruz. Mientras decimos todo esto, yo estoy en la cárcel. Y no solo estoy en la cárcel, tengo una enfermedad terrible, de vez en cuando los ojos se me ponen de una manera que doy asco y pena. Y entonces, ¿eso qué es? Esa es la cruz. Vamos a ver, un evangelio que no tiene cruz, permitidme que os diga, no es auténtico, es falso. Si solo es la cara de la prosperidad, permíteme, eso es falso. Todo evangelio tiene cruz. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero la prosperidad y la superfe, es decir, el G12, no presentan ese principio. Ellos lo que presentan es una enseñanza totalmente diferente. Tú crees una cosa, confiésala. Sí, yo me lo creo, confieso. Y llega un momento que doy una ofrenda y ya tengo lo que he pedido. O sea que Dios, porque tú confiesas y porque le das una ofrenda, venga, ya, hombre, a Dios no hay quien lo compre, señores. Y Dios no te va a dar lo que Él nunca ha querido. No, señores, eso es una grave equivocación. Gloria al nombre del Señor. Bueno, como no vamos a tener tiempo para todo, hemos marcado un principio que creo que es muy importante y que tenemos que tener todos en cuenta. Gloria al nombre del Señor. Ellos dicen que la persona que cree, confiesa. Algunos decían otra cosa, algunos decían, tú piénsalo, memorízalo en la mente, venga, piensa. Lo quiero, lo veo. Y ahora confiesa, el coche es mío, o la casa es mía, o eso es mío, y eso es mío, y eso es mío, y eso es mío. Ahora da una ofrenda generosa, conforme lo que tú has pedido. Claro, no vas a dar 100 euros cuando quieres una vivienda de 120.000 euros. ¿Qué se espera? Pues que des 10.000 o 20.000 euros. Pero esto no funciona así, señores. Esto no funciona así. Jamás el Señor ha dicho a nadie que el Evangelio es para hacerse rico. Jamás prometió Dios a nadie hacerlo rico. Hay excepciones en la Biblia, claro que sí. Abraham era una excepción del Antiguo Testamento que el Señor enriqueció, pero lo trató en otras áreas. Es más, yo soy de los que cree y entiendo que si es Dios quien te ha enriquecido, tienes que entender que el dinero no es tuyo. Por Dios te lo ha dado, ¿para qué? ¿Para qué? Para que lo gastes en mansiones y en lugares, y en cuadros y cosas. Todo muy bien, todo gastado. Cuando hay hambre y necesidad, no solamente en el inconverso y en el mundo, sino también entre los hijos de Dios. Un hermano que tienes al lado, un amigo que tienes al lado, alguien que ha creído en Dios, que se ha enfermado, ha tenido un accidente, que necesita dinero y tú te callas y lo guardas en tu bolsa. Y si alguien llama a tu puerta, te pide y tú dices que no, pues mira lo que dice el Señor. Si el pobre viniera a ti, te pidiere, y tú cerrares la puerta, como él venga a demandármelo a mí, yo te lo demandaré a ti. Cuidado, señores, ¿saben qué era lo que el Señor Jesús enseñaba? Dar al pobre. ¿Qué es lo que me duele a mí? ¿Qué es lo que me duele de la enseñanza esta? Me duele más todavía su mala administración que lo que están haciendo. Si cuando ellos piden para bendecir, es maravilloso. Es que ellos el diezmo es bíblico y el diezmo tiene que darlo un cristiano como un deber, pero no como una obligación. Aquí es donde está la diferencia, ¿vale?
Yo he dado dinero por la fe, porque Dios me ha ministrado, porque me ha tratado, porque Dios me ha dicho que dé, y lo he dado. ¿Cuál es el resultado? Pues que Dios me ha bendecido enseguida. Pero yo nunca di para que Dios me devolviera. Yo di porque el Espíritu Santo me ponía en el corazón que lo diera. Una vez dijo el Señor, da lo que tienes en el bolsillo. Y le dije, Señor, estoy en Granada. ¿Cómo de esto? ¿Cómo vuelvo yo? Tengo que volver mañana a Madrid. Pero el Señor me dijo, dalo. Metí mano al bolso, lo que tenía, 168 euros. El hermano que venía conmigo también dio lo que tenía, o poco más o menos. La cuestión, que no teníamos dinero para la vuelta, pero Dios se proveyó a otro hermano, le puso en el corazón para que nos diera 200 euros para volver. De la misma manera, el Señor puso en mi corazón de darle a otro hombre 300 euros para el arreglo de un coche que tenían. Llamé a mi mujer, le pregunté cuánto había en casa, me dijo que 300 euros más o menos. Le dije, tráelos que los necesito. ¿Qué es lo que necesita mi hermano? Le dimos al matrimonio los 300 euros y no teníamos para volver de Madrid a Asturias. Vino otro hermano. Mira, Dios me ha puesto esto en el corazón, por favor, recíbelo. Me dio un sobre. Bendije al hermano, yo no sabía lo que había, pero yo para mí estaba seguro que había suficiente dinero para volver a Asturias. Mi sorpresa es que cuando lo abrí había 1000 euros. Veamos. Dios bendice el corazón alegre. Dios bendice a la persona que se esfuerza para darle a Dios y que le obedece a Él. Pero lo que no podemos hacer es maldecir a la persona o decir a la persona que tiene que dar, porque si no está maldición y está robando a Dios. Voy a aclarar un detalle de la manera más clara. Cualquier día seguramente traigamos una enseñanza de esta para aclarar esto mejor, pero voy a deciros algo. La ley no es para la Iglesia. La ley dada por Moisés fue para Israel. Nosotros somos la Iglesia y vivimos dentro de otra dispensación y con otras leyes. A nosotros Dios no nos obliga a hacer, a nosotros Dios nos pide. Nosotros lo hacemos por deber, porque amamos a Dios en agradecimiento, pero no por obligación de que si no lo doy Dios me va a bendecir y me va a castigar. Mentira, eso es para los que están en la ley, pero no para nosotros. Señores, los que viven en Francia tienen sus leyes y los que vivimos en España tenemos las nuestras. ¿Por qué me van a atañar a mí las leyes de Francia estando en España? Pues esto es lo que están haciendo algunos. Están intentando introducir el evangelio de la ley en la gracia. No, señores. Pablo le decía a los Gálatas, qué bien empezasteis y qué mal estáis acabando. Empezasteis por el Espíritu y estáis acabando por la carne. Porque habéis permitido que maestros judaizantes entren y os mezclen la ley con la gracia. La gracia no ha sido dada porque el débil pecador necesitaba eso para luego cumplir la ley. ¿Qué va? Eso es mentira. La gracia es una ley más fuerte y más seria que la propia ley de Moisés, pero es una ley espiritual. Y lo va haciendo el Espíritu Santo con cada uno. En la ley se podía pegar al culpable. Y al que era enemigo mío, pues ser enemigo de él y no querer saber nada de él. En la gracia no. En la gracia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Primera de Juan dice claramente, con toda claridad del mundo, que el que practica el pecado y el que no ama al hermano no es de Dios. No, que nadie te engañe ni nadie te equivoque. La prosperidad y la superfe pertenece a los neopentecostales, que son precisamente gente que se ha extraviado y se ha ido al otro extremo. Son extremistas, serios. Se han ido a un extremo y ahora los bautistas, los hermanos bautistas, que Dios los bendiga a todos, pero los hermanos bautistas, que a nosotros ya nos miraban tirando a mal, porque nosotros somos pentecostales, y ellos al ser bautistas, ellos no creen en cosas que nosotros creemos, como los dones, todos ministerios, nosotros creemos en los 5, ellos solo creen en 3, pastor, maestro y evangelista. Ellos creen que el profeta y el apóstol se anuló, no sé por qué, yo no he encontrado un texto que lo diga, pero según ellos, esto es así. Bueno, no queremos hablar de eso, queremos hablar de esto, que los que están en la superfe se han ido tan extremo a un lado, han abusado tanto de los dones, han abusado tanto de las cosas de Dios, del poder de Dios, han abusado tanto de los pentecostales que se han hecho neopentecostales, es decir, un extremo que está perjudicándonos en cantidad grande. Porque hoy, cuando se ve a un neopentecostal, los hermanos bautistas en su mente creen que todos somos iguales. No, señores.
Yo aquí tengo que decir, hay que hacer un stop. Yo hay cosas que las creo y las difundo. Es más, estoy basado en la Biblia, pero ellos no. Ellos tuercen los principios bíblicos, sacan textos de contextos. Y por eso se forman grandes pretextos. Porque usted lo crea, porque usted lo confiese, porque usted lo quiera y porque usted de ofrendas, no va a recibir lo que usted quiere. No, señor, por lo menos no de Dios. Y con eso digo bastante. Y dos, que es muy importante. Me ofende y me daña que la gente que está utilizando el dinero lo está utilizando para fines personales, para hacerse ricos ellos, para tener una gran mansión, para tener coches, etcétera. A mí eso me daña, me hace daño, porque la Biblia enseña que tanto el diezmo como las ofrendas no son para ninguna persona en concreto, eran para el alfolí, es decir, para la caja. Se llevaba al templo, a la caja que había y se guardaba allí. Una parte del diezmo se daba a los sacerdotes y a los levitas. Otra parte del diezmo se le daba al pobre huérfano, extranjero y viuda, se les daba, y una tercera se solía quedar para aquellas personas que querían ir una vez al año, 15 días, a Jerusalén, hacerse una especie de cabaño de choza y estar allí viviendo 15 días, recordando los días que vivieron en Egipto y cómo fueron sacados o salvados con aquella mano poderosa del Señor, demostrando que era Dios. Es decir, recordar la liberación que Dios había hecho. Pero ¿qué hacen los apóstoles, los grandes apóstoles? Y eso sí lo digo con rinditín, ¿vale? ¿Qué hacen estos apóstoles y esos pastores? Se enriquecen ellos. Y en el pueblo muchas veces hay hambre y escasez. Hay gente que se ha quedado en la calle, que ha tenido que vender la casa, que no ha podido pagar las deudas, que están hipotecados hasta el cogote. ¿Por qué? Por dar diezmos y ofrendas que le exigían sus maestros, sus pastores y sus apóstoles. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que aplaudirlos. ¿Ustedes creen que Jesús, hoy, en el tiempo de hoy, se compraría una mansión de 10 millones de dólares o de euros? ¿Creen ustedes que haría eso el Señor? ¿Con el hambre que hay en el mundo? Pero si nosotros somos los que hemos criticado y condenado que la Iglesia Católica es multimillonaria, está llena de oro, llena de dinero, lo tiene todo ahí, venga, 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 con el hambre que hay en el mundo, ¿cómo puedo confiar yo en ti? Tengo que decir que eres un avaro. No, señores, los neopentecostales con el tema de la prosperidad y la superfe están desviados totalmente de la verdad. Un hombre de Dios no puede pensar en tener esos grandes vestidos y esas grandes ropas y esos grandes coches, no puede ser tanto lujo. El Señor no enseñaba eso. Creo que era Juan el que decía, el que tenga 2 túnicas, de una. Y Jesús invitaba a sus profetas, a sus apóstoles y a otros hombres a los 70, les dijo, ir con una sola túnica. Bendito el nombre del Señor. No, Dios no te llamó a hacerte rico aquí en la tierra. Tampoco el Señor dijo que esto tenía que ser un paraíso, al contrario. Dios dijo que la tierra estaba llena de disgustos, de tristezas, de problemas. Pero Él decía, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis tristezas, problemas, angustias, persecuciones, pero que vivas a todo tren aquí en el mundo y luego esperes allí. Pero entonces, ¿tú qué cruz tienes? No, señores, no. La cruz tiene una intención, perfeccionarte y prepararte para el Señor. Que Dios nos ayude. Ellos son excesivamente, alguna vez se pasan de la raya. Ellos dicen, y yo lo he visto, que una persona no solo debe de profetizar porque ha recibido la revelación, ellos también profetizan porque lo han oído, porque lo ven, porque lo sienten. O sea, ellos se quedan mirando a una persona, oyen una conversación, llegan a una conclusión con él y le profetizan lo que creen, pero no lo que han recibido, lo que creen. Lo he visto yo. Recuerdo que en una reunión que hubo con Guillermo Maldonado en Madrid, fuimos a verlo con la intención de mirar si era bien o mal. Yo iba orando a Dios que fuera un siervo de Dios. Porque yo he soñado con un evangelio de poder, de gloria y de todo esto. Y yo pensé que eran ellos. Y ahí ya llevaba yo muchas dudas. Fui allí, yo puse en mi parte todo lo que pude, pero en un momento dado descubrimos algunos detalles feos de ellos, como por ejemplo, que él empezó a orar por la gente, bajaban con él 2 o 3 personas, sus lugartenientes, llamámoslo así, y recuerdo que le dice a una muchacha que iba con él, oye tú, profetiza a este. Hija, profetiza a este, a ese, a aquella y al otro. Yo me quedé frío.
Pero es que luego fue a otro y le dijo lo mismo, tú profetiza aquel y aquel. Pero ¿cómo que profetiza? Sí, señores, porque cuando ellos creen una cosa la pueden profetizar. Profetizan lo que creen. De ahí que Guillermo Maldonado y otros tantos de ellos han metido tanto la pata y han hecho tantas barbaridades. Recuerdo que había una persona que la presentaron de presidenta en una nación, no recuerdo ahora la nación, pero sí sé que ella era la próxima presidenta, y él lo profetizó y lo volvió a profetizar y le volvió a profetizar a ella. Madre mía, qué desastre. La conclusión es que cuando ella se presentó, la pobrecita, digo pobrecita, porque se llevó la mayor sorpresa y la peor de su vida. Si había 20 millones de votos, por decir algo, pues ella no sacó ni 1 millón, a lo mejor sacó 30.000. Fue un desastre, un desastre. ¿Y cómo se consigue ahora? ¿Qué tiene que hacer? ¿Pedir perdón? No ha hecho nada, se ha callado, lo ha guardado ahí como que no ha pasado nada. Pero es que ha seguido profetizando cosas similares que tampoco han salido. Y hay que tener mucho cuidado. Un hombre se puede equivocar, claro que sí, un profeta se puede equivocar. Pero en estas cosas así, no, señores, eso no se puede aceptar. Gloria al nombre del Señor. Ustedes dirán, ¿estás hablando mal de Guillermo Maldonado? No. Estoy hablando mal del G12. Es que Guillermo Maldonado pertenece al G12. Tengo que deciros que cuando en su día César Castellanos se hizo con el G12, este hombre estuvo unos meses con Paul Yoghi-Cho. Paul Yoghi-Cho es un metafísico que nos engañó y nos hizo ver que era un hombre de Dios. A mí me engañó. Yo leí un libro de él, La Cuarta Dimensión, me asustó de bien. Era impresionante, pero era el primero el que decía: cuando quieras una cosa tienes que soñar con ella, mentalizarte con ella. Y cuando estés bien preparado, confiésalo, es mía. Di hasta el nombre de la bicicleta, hasta el nombre de la rueda, di todo, de BH, del otro. Y luego él contaba que lo había hecho con una bicicleta y que la bicicleta le aparecía allí. Fantástico. Pero no es por el poder de Dios. Es la metafísica y la sugestión, y cómo no, que los demonios también están detrás. Y a veces los demonios hacen lo que ese maestro está enseñando. Veamos. César Castellano confesó que él se había quedado con los derechos del G12. El G12, entre otras cosas, tiene varias doctrinas, como son la superfe, la prosperidad, el reino ahora, los nuevos apóstoles, etc. ¿Vale? Y él, cada vez que alguien se la pide, se la concede a cambio de un dinero. Y tienen que darle antes por lo menos, ahora habrá subido seguramente, $120.000 por darles esa concesión para ese grupo o para esa misión. Sé que Guillermo Maldonado se hizo con ella y, cómo no, Cash Luna también se hizo, pero cambió el nombre. Y en lugar de ser G12, ellos son D12, pero es lo mismo. Son las mismas doctrinas, las mismas administraciones, todo igual. Gloria al nombre del Señor. No queremos hablar de ellos, repito, estamos hablando, que es interesante, tendremos que hablar de ellos, pero no queremos hablar ahora. Lo que sí estamos hablando ahora, y es muy importante que se entienda, es de la superfe y la prosperidad. Ellos dicen que lo que confiesas se cumple. Hace aproximadamente, 8 o 10 años, ya prediqué algunas cosas de estas en Oviedo, con un grupo de ministerios que teníamos en su momento, y yo me acuerdo de una cosa, y es que ellos más o menos vienen a parar que el mismo Elías confesó y dijo: por mi palabra ya no llueve. Es decir, que él lo estuvo pensando, por mi palabra no llueve. Y claro, de la misma manera, manda fuego, Señor. Y Dios mandó fuego. Y de la misma manera dijo: y ahora por mi palabra va a llover. Pero si ustedes leen Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36, se descubre el pastel. Porque Elías no decía lo que nosotros hemos entendido. Elías dice: muestra ahora, Señor Jehová, que tú eres Dios, y que yo soy tu siervo, y que todo lo que he hecho ha sido porque tú me lo has mandado. Es decir, yo he recibido primero una revelación, y me he movido en la revelación, pero no he dicho porque yo quería y por eso ha salido. Esa es una diferencia. Miren, cuando ellos dicen que
empiezan a declarar y yo declaro, yo confieso, yo esto, yo venga y venga y venga y venga y venga, y luego no sale nada de lo que dicen. Acabas preguntándote, ¿pero qué ha pasado aquí? El extremo de lo que estamos hablando, porque eso es un extremo liberal, ¿vale? Que porque tú crees ya puedes hacerlo. Pero luego están los extremos izquierdas, vamos a llamarlo izquierdas, que esos no ven nada. Tú no puedes declarar, no puedes ordenar, no puedes decir nada de ninguna manera. Alto, 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 alto. Veamos. Si yo recibo una revelación, puedo hacer lo que hizo Elías, por revelación. Lo que no puedo hacer es porque yo lo crea, pero por revelación, sí. Por ejemplo, ante un enfermo, yo no tengo por qué orar, porque Jesús no enseñó eso. Jesús enseñaba que cuando veía un enfermo daba la orden. Por ejemplo, al leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero, lo tocó y fue limpio. Pero no oró. Y con otros pasajes de la Biblia, vosotros verlos, al ciego de nacimiento cogió lodo, lo untó, ve a lavarte al estanque y Siloé. Y cuando volvió viendo. No oraba, Jesús ordenaba. Es declarar, por supuesto, es lo mismo. Algunos ahora, repito, algunos de nosotros nos hemos hecho tan burocráticos, ¿vale? Que a veces queremos hablar todo con cuchillo de médico, que no, señores, que nosotros no somos doctores. Y nuestro lenguaje es cuchillo de carnicero. No es lo mismo. El corte que hace un profesional, un médico, un doctor, el corte que hace es insignificante. El carnicero no. El carnicero hace un corte. Bueno, pues nosotros, repito, no podemos hablar tan escrupulosamente porque si no nos vamos a pillar constantemente en cosas que no hemos hecho bien. Pero la palabra, declaro sanidad, ordeno sanidad, lo hacía el Señor Jesús. Lo hacía Él daba la orden. Ah, ya, pero es que era Jesús. Bueno, pues más tarde aparecieron Juan y Pedro, que fueron a orar al templo de la Hermosa. Había allí un cojo que estaba en el suelo, que llevaba allí mucho tiempo, lo conocía todo el mundo, pidió una limosna, y Pedro y Juan se miraron y dijeron, ni tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. No oraron, ordenaron. Y Pedro con Dorcas ocurrió igual, y Pablo con algunos ocurrió igual. Ante una enfermedad no hay por qué orar. Usted ora porque le falta fe, porque no ha recibido nada. Pero cuando alguien lo recibe, cuando hay un hombre de Dios que está en el Espíritu, él puede dar una orden. ¿Por qué no va a poder? Bueno, y si la orden no se cumple, pues no se ha cumplido, no pasa nada. ¿O es que cada vez que alguien predica, usted examina hasta la última palabra que dice? Es que no podemos ser tan extremistas. Gloria al nombre del Señor. Yo sí tengo claro una cosa. Los cacharros, los vasos, los platos, ¿a quién se le parten? A la que está en la cocina. Si yo no los uso, no los toco, ¿cómo se me va a partir a mí? Pero quien está ahí, tiene que partírsele. Ahora bien, si alguien ordena y ordena y ordena y empieza a haber milagros y alguno no se cumple, cállese, no diga usted nada. ¿O es mejor cómo está usted? Que usted no se atreve a orar y con usted no hay ningún milagro. Yo prefiero a aquel hombre que ora por 20, se sanan 16 o 15, y a lo mejor hay 5 que no se han sanado, pero ha habido 15 o 10 que dan testimonio. Pero es que con usted no hay ningún testimonio. Entonces permítame, cállese, que usted no sabe del Espíritu, porque no es un hombre del Espíritu. Usted es un hombre humano y lleno de lógicas, pero la vida del Espíritu es diferente. Y la Biblia nos enseña que tanto Jesús como los discípulos y apóstoles daban órdenes. Y ya no solamente en el tema de sanidad, es en el tema también de echar demonios. ¿O usted cuando va a echar a un demonio ora a Dios para que Dios lo saque el demonio? ¡No! Si el Señor dio autoridad a sus siervos y a los suyos. En Marcos capítulo 16, creo que es el 16, dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. No está hablando de apóstoles, que nadie malentienda, ¿eh? Porque sigue dando más señales. Hablarán nuevas lenguas. Si un creyente habla nuevas lenguas, también tiene la señal de echar demonios y de poner las manos. ¿Lo entienda usted o no lo entienda? Y a mí me parece peor que un obrero que tiene título pero que está seco, que cuando pone las manos solo transmite frialdad, sequedad.
Prefiero que haya una ovejita llena de Dios, que esté al lado mío y que ponga las manos conmigo. ¿Saben por qué? Porque está lleno de Dios y va a transmitir a Dios. Pero a veces nuestros perjuicios, con una buena intención, si solo sé yo, es que como dejemos a todo el mundo poner las manos, es que va a haber un desorden. Pero por no dejar poner manos, mirad lo que hay. Pues que dé la palabra, vale. Usted cuando ore, tampoco ponga manos. Verá usted la diferencia que hay. Es más, no me dice la Biblia que hay que poner manos sobre los demonios para que salgan los demonios de los endemoniados. ¿Dónde lo dice? No. Es la palabra, el poder de la palabra. Pero cuando a usted no le llega el poder de la palabra, pone usted manos. ¿Por qué pone manos? Porque le falta fe. Y de esa manera tiene usted más fe. Pues que Dios lo bendiga. La cuestión es que se libere el endemoniado. Gloria a nuestro Dios. Repito, si es un peligro, que es un peligro, los llamados pentecostales, neopentecostales, aquellos que son de extrema, que abusan del poder, que abusan de la autoridad, que hacen cosas que la Biblia no dicen, pero la llevan a su entorno, a lo que ellos quieren, la ponen a convenio personal. Si eso es peligroso, créeme que también es peligroso que tú te pongas al mover del Espíritu. Y hay operaciones del Espíritu que solo se entienden cuando uno vive en el Espíritu. Gloria a nuestro Dios. Bendita la gracia del Señor. Bueno. El problema de la prosperidad es que, según ellos, una persona que está enferma, por estar enferma después de un tiempo, no se sana, esa persona está en pecado. Y por lo tanto, si está en pecado, pues se entiende que al final se acaba yendo al infierno. Si no diezma, por supuesto, se va al infierno. Eso es de cajón. Y tanto si está enferma como si es pobre, porque para ellos pobre significa que cada 3 años no puedas cambiar de coche y de casa. Si tú cambias de coche y de casa cada 3 años, entonces estás en prosperidad y vas bien. ¿Qué diríamos entonces nosotros de Eliseo, el gran profeta del Señor del Antiguo Testamento? ¿Qué diríamos de él? Que estuvo pobre toda la vida y que murió de la enfermedad que padeció toda la vida. ¿Y qué diríamos de Pablo? Las hambres que él mismo confiesa que ha pasado. Y la enfermedad que arrastraba con él. No, señores. Esto es una seria equivocación. Y no se puede malentender las cosas. Vamos a leer otro pasaje que me quedó pendiente. Mira, hoy además ni hemos orado por la palabra, pero gracias, Señor, que estás ahí y me estás echando un cable. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, en verso 14 en adelante, dice la palabra del Señor, es una historia. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y tenía fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y levantó nuestras dolencias. Bueno, aquí quiero hacer un énfasis rápido. Los hermanos bautistas, que Dios los bendiga, repito, que Dios los bendiga, y que son hermanos nuestros y se van a ir al cielo como nosotros, ¿no? Pero a mí me da pena que no están disfrutando del poder del Espíritu Santo y de los dones del Señor. A mí eso me da mucha pena. Bueno, en este pasaje que hemos leído, dice que el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero que después vinieron muchos enfermos que lo traían por las noches y todos eran sanados. Y aquí se cumplía lo dicho por el profeta Isaías 53, cuando dice que cuando Cristo moría se llevaba nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras enfermedades, etc. Ellos dicen que las dolencias eran espirituales, que eran daños que tenemos, heridas del alma. No, señores, aquí no habla de eso. Aquí está hablando de que el Señor ha hecho milagros y sanidades, y el escritor dice que esto es lo dicho por el profeta, que el Señor Jesús vino a echar demonios, a sanar enfermos y a tocar cualquier enfermedad y sanarla, punto. Ni dolor, ni enfermedad. Por lo tanto, yo creo que es muy claro lo que dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Veréis, el problema de los hombres de este evangelio de la prosperidad es muy grave, porque te fuerzan y te hacen ver que tienes que hacer lo que ellos dicen. Tú pides y lo obligas a Dios. ¿Pero cómo vas a obligar tú a Dios a que haga nada? ¿Pero dónde crees tú que estás? Tú no puedes obligar a Dios. Tú puedes orar y cuando ores en su voluntad, precioso. Yo recuerdo un hombre que ayunó 21 días por un hermano suyo que estaba muy enfermito. El hermano no se sanó y al final él se apartó del Señor. Menuda conversión tenía él. Menuda conversión.
Quería dirigir a Dios, quería obligar a Dios. Señores, Dios lo hace todo bien. Y os digo buenamente, si cambiáramos a Dios y pusiéramos a cualquiera de nosotros, ¡qué fracaso! Solo por la paciencia y misericordia que tiene, por su bondad con nosotros. Nos ha podido echar 1000 veces y sin embargo sigue teniendo paciencia. Es más, delante de todos el Señor cubre nuestras debilidades y nuestros males y no los muestra. Nos corrige a solas, pero no en público nos engrandece. Gloria a nuestro Dios. Lo hizo con Job y lo ha hecho con otros hombres de Dios. De Job dice el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job? Dice Satanás, justo, temeroso. Pero vamos a ver, Señor, ¿pero qué estás hablando? Si sabes tú que con el tiempo vas a tener que decirle, pero Job, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Y por qué hablas así con Satanás? Porque es mi siervo. Y lo que yo tenga que hablar con mi siervo lo hablaré a solas. Pero delante de los demás yo no saco trapos sucios. Y a los amigos de Job que vinieron y estuvieron hablando mal de él, el Señor les sale al encuentro y le dice, pedidle que ore por vosotros. Y si ora, os perdonaré. Y si no ora, no os perdono. ¡Wow! El asunto era muy serio, ¿eh? Y la pregunta mía es, ¿cuántas veces el Señor te ha engrandecido, te ha puesto arriba en un pedestal, cuando tú y yo sabemos que las cosas no estaban tan bien? Pero luego a solas el Señor nos corrige, y nos corrige con amor, no con vara ni con palos. Dios consigue más con amor que con palos. La mejor corrección que hay se llama catarticeín, que es la auténtica. Y corregir significa ayudar verbalmente, educar, corregir un mal, sin hacer daño, ni física ni psicológicamente. Catarticeín significa alguien que fue a la guerra, que ha vuelto de la guerra, que viene dañado, herido. No se le golpea, se le sana. Y si está bien sano y bien, y se le vuelve a mandar otra vez a la guerra, se le da un armamento más sofisticado y más preparado. No, Dios no castiga, señores. Pero entonces la gente que está en el infierno es la ley de la consecuencia de ellos. Es la ley que está establecida y es la desobediencia de ellos por incumplir la ley. Que incluso se les dio un indulto para que fueran salvos, que aceptaran a Cristo y lo han negado. Nadie se va al infierno porque Dios no ha querido salvarlos. Dios ha hecho todo lo posible. Dios dio a su Hijo. Señores, sin más es imposible. No, el que se condena es porque rechaza la verdad del Señor. Es que algunos no conocen a Dios. ¿Y tú qué sabes lo que el Espíritu Santo ha tratado con ellos a solas? ¿Tú qué sabes? Dios es justo. La Biblia dice, Daniel capítulo 9, creo que es verso 24, en él no hay ni una sola injusticia, él es justo en todo su obrar. No, el que se condena es porque ha rechazado la verdad, es porque no ha querido ser salvo, es porque ama la tiniebla y no quiere venir a la luz, porque la luz les reprende y les llama al orden y ellos no quieren. Bueno, tú a Dios no le obligas ni con dinero, ni orando, ni ayunando, ni nada de nada. Puedes ayudar a que Dios haga lo que quiere hacer antes. Tienes que pedir a Dios, dentro de la voluntad de Dios, que quede bien claro, y entender que a veces Dios hace cosas raras, como escoger a Jacob y dejar a Esaú, pero no era para salvación. No, ¿qué va? No. Dios se quedó con Jacob para el servicio, porque nadie es escogido para salvación. No, señores. Fuimos llamados a servirles y a ser salvos. Hay una parte de Dios que lo ha hecho todo, ha dado hasta su Hijo. Hay otra parte nuestro, que lo aceptemos o que lo rechacemos. El que acepta el billete es salvo y el que no lo acepta se condena. Dios a Jacob lo escogió desechando a Esaú. Ay, es que amaba más a Jacob y a otro lo aborrecía. No. El original de ello, que ya lo hemos dicho en los temas de hermenéutica, el original es que Dios amó más a Jacob que a Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob respondió de una manera mejor que la de Esaú. Esaú despreció las cosas de Dios y Jacob las buscó. Como consecuencia, después Esaú lo quería y el Señor ya no se lo dio. Ya lo había dado a otro. Bendita la gracia del Señor. Guasmasní, yo recomiendo que leáis algo de él, era un hombre del espíritu, está claro. Él decía que nadie puede cambiar los planes de Dios. Pero sí puedes ayudar. Tus ayunos, tus oraciones pueden ayudar. Examina si es el tiempo de recibir lo que Dios te ha dado para ti. Recuerda que el cuchillo para un niño es un peligro y ciertos dones para ciertas personas son un peligro.
Cuando pidas tienes que pedir siempre por medio de Jesús, si no es imposible. Pero cuando usted pide porque usted lo cree, porque usted lo dice, porque usted da una ofrenda, está usted molestando el sacrificio de Cristo. Jesús decía, nadie puede hablar con el Padre si no es por mí. Cuando alguien pida, pida por mí. El Padre Nuestro, la primera oración que el Señor enseñó, era Padre Nuestro que estás en los cielos. Nadie puede llamar a Dios Padre si no es por haber aceptado al Señor Jesucristo. Pero hay quien va, yo lo creo, lo confieso, por mi fe. ¿Qué fe tienes tú, hombre? Es una fe inventada. Señores, hay una fe que es obediencia. Hay otra fe que son lo que el Señor te da a ti, los dones que Dios te da. Y luego hay otra fe que es la fidelidad tuya para con Dios. Entonces, estamos obligados a separar unas cosas de las otras, ¿vale? 50 minutos, ¿no? Nada, diremos 2 o 3 cositas más. Yo creo que hasta aquí está bien. Yo estoy enfermo, soy diabético. Ellos dicen, yo ya estoy sano. Yo no puedo decir que estoy sano, señores, es una mentira. Sigo enfermo, sigo poniendo mi insulina. Pero sí digo lo que yo he recibido. Yo soy un enfermo temporal, porque Dios me va a sanar. Eso sí, porque me lo creo y es así. Pero yo lo que no puedo confesar es una mentira. Estoy sano. ¿Qué va a estar sano, hombre, si te estás poniendo insulina? Bendito el nombre del Señor. Me contaron hace tiempo, a ver si lo explico bien. No es una, hay muchas mujeres que le ha pasado esto, que psicológicamente han creído quedar en estado. Y han vivido como que ellas estuvieran en estado. Incluso en algún momento dicen que incluso se han inflamado, se han hinchado. Claro, pues era más razonable por la fe. Mira, la hermanita ha quedado en estado. Por supuesto estando con su marido, eso está claro, ¿no? Pero era su fe, porque llevaban años sin tener nada y ahora sí lo tenían. Gloria al nombre del Señor. Bueno, lo que tratamos de deciros es que con el tiempo la hermana, yendo al médico, se dieron cuenta que no estaba en estado, que ella tenía un bulto dentro, creo que era un quiste o unos quistes, y su sugestión le había hecho que estuviera en esa condición. Pero no era fe, era producto de una sugestión por las cosas que había recibido, que le habían dicho. Yo estoy hablando de una mujer en la que un día me parece a mí que oramos por ella en su momento, y ella concibió y después tuvo un hijo. Pero no es lo mismo que usted lo diga porque lo cree, a que usted lo diga porque lo recibe. Eso tenemos que entenderlo, ¿vale? Las cosas no son por lo que usted cree. Los hipocondríacos sienten toda la experiencia de una enfermedad y a veces se ven hasta morir. Bueno, recuerdo que tenía un familiar que a la vez a su papá, creo que era su papá, que tenía un problema serio de esto de hipocondríaco. Es decir, un hipocondríaco es alguien que cuando le mencionas una enfermedad y mencionas 2 síntomas, él lo tiene. Él lo tiene, lo siente, lo tiene. Pero la que sea, da igual, él la tiene. No tiene nada, pero él la tiene. Y tanto iba a los médicos que ya un médico que lo conocía, un día le dijo, bueno, mira, voy a hacer una cosa contigo. No te la puedo dar. Tengo una pastilla, pero no te la puedo dar. Sí, hombre, démela, que no, porque esta pastilla es muy fuerte. No. Es mucha responsabilidad, que no. Pero, hombre, si usted cree que es la solución, lo que pasa es que es una pastilla demasiado fuerte. No puedes tomar más que una al día. Como tomes más, te mueres. Pues es la que necesito, démela. Y el médico le dijo, mira, te voy a dar la pastilla, pero me tienes que prometer que solo vas a tomar una al día. Tú a lo mejor no sientes nada de momento, pero va a hacer su efecto. Pues lo tuvo engañado así durante 8 o 10 meses, un año. Esas pastillas que le daba el médico era literalmente una especie de gominola, o sea, una pastillita de esas pequeñitas de caramelo. Es más, le decía, tienes que chuparla. Pero él, como era hipocondríaco, se sugestionaba de esa manera. Al tomar la pastilla, ¡oh, qué bien! ¡Oh, pues lleva razón el médico! Me encuentro. Señores, que era una pastilla, un dulce. Pero como él no lo sabía, pensaba otra cosa. Y a veces, es lo que trato de deciros, que a veces esta gente que habla de créelo
confiésalo, da una ofrenda, es tuyo, están entrando en el mismo problema. Es una sugestión. Esto pertenece a la llamada metafísica. Créelo, piénsalo, confiésalo. Da una ofrenda, es tuyo. Mentira gorda. Gloria al nombre del Señor. Conocí a un hermanito, y lo peor es que a mí me dijo el Señor, te lo mando yo. No lo entendí, en su momento no lo entendí, porque yo me parecía que estaba loco como una moto. Pero tenía que estar con él. Y me lo llevé a muchos sitios conmigo y yo no estaba de acuerdo, pero me había dicho el Señor que lo tenía que tener. Y no lo entendí, hasta después que ya lo fui entendiendo. El hermanito decía que estaba poseído, que tenía demonios. Y lo veías toda la tarde escupiendo. Y le decía, ¿por qué haces eso? Para echar los demonios. ¿Vale? Y digo, y luego por la noche ya no hay ninguno. No. Pero por la mañana vuelven a entrar. Porque entran por una pierna. ¿Cómo que? Sí, me pinchan, entran por ahí, hasta que luego por la tarde y noche yo los voy echando otra vez. Un día le dije, vamos a ver, ¿tú realmente crees que eres un hombre de Dios? Sí. ¿Y crees que la palabra de Dios está por encima de los sentimientos de la persona? Claro. O sea que si la palabra dice blanco y tú sientes que es negro, ¿qué es? ¿Blanco? Lo dice la palabra. ¿Vale? Pues vale. Pues mira, la Biblia dice que cuando alguien acepta a Cristo es de Cristo. Y ya no te pueden echar demonios. Si se han echado a los demonios, pueden volver otra vez. Pero si la casa está barrida, adornada, y vive el Señor, no pueden entrar. Ahora, si está barrida y adornada, pero no vive el Señor, que está vacía, entonces sí que entra, y con otros 7 peores que él. La pregunta es, ¿tú estás en pecado para que ese demonio pueda entrar? ¿Tú has echado a Cristo de tu corazón? No. Cristo está en mi corazón. Entonces no pueden entrar. Es mentira. Porque vas en contra de un principio bíblico. De la misma manera, trato de deciros que esta gente va en contra de muchos principios bíblicos. Yo estoy acabando, ¿vale? La fe no puedes utilizarla porque tú quieres. No, señores. Contaré algo muy desagradable para tratar de finalizar, ¿vale? Cuando estuvimos en Madrid para ver a Guillermo Maldonado, mi mujer y yo, estábamos sentados juntos, por supuesto, vimos algunas cosas que nos sentaron mal, ¿no? Yo a mi mujer le dije, mira, ahora que sale, vas a ver cómo profetiza a fulanito, a menganito y a perantanito, y posiblemente al otro, y al otro, y al otro. Y te voy a decir lo que les dice, esto, y esto. Exacto. Salió y profetizó todo lo que yo decía a la gente que yo decía. Y diréis, ¿y por qué sabes tú eso? ¿Porque yo lo había recibido? ¡No! Porque yo veía que él se estaba dirigiendo por lo que él quería, por lo que él sentía, por lo que él decía, pero no por lo que recibía. Por eso os he dicho que en cierto momento, ahí, yo me acuerdo que cuando él estaba orando por la gente, le dice a una de ellas que iba, tú profetiza esta y esa, hija, y al otro, hijo, profetiza esta. Pero ¿cómo se puede profetizar de esa manera? Ellos creen que si lo sientes, ellos creen que si lo crees, ¿vale? Que lo hagas. No, señores. Esto no es así. Esto es obligar a la fe. A la fe no hay que obligarla. La fe se mueve sola. La fe es un poder extraordinario que quieras o no quieras, empiezan a ocurrir las cosas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que hemos dicho bastantes cosas hoy. Y el tercer tema que sería, pues sería la continuación de esto, ¿vale? Así que vamos a hacer una oración, eso sí. Y yo hoy especialmente quiero orar. Quiero seguir orando por las personas que no tienen familia, sean los hombres o las mujeres, y también por las personas que tienen problemas en los huesos, la artritis, el reuma, la artrosis. Vamos a orar por esto para que el Señor haga milagros. Hace unos días me llamaba una hermanita y me contaba que un día oramos por una pierna suya. Realmente me parece que era la cadera, pero yo entendía la pierna, no, fue la cadera. Y que oramos por ella, porque la mujer tenía una pierna más corta que otra, pero bastante, era mucho, ¿no?
Y la hermana me dijo que se llama Griselda, si no recuerdo mal. Y me dijo la hermana, usted oró por mí, hermano, y yo noté el calor del Señor en la pierna, cómo empezó a crecer y cómo, claro, cómo se colocó la cadera, que esa era la verdadera intención. Y la hermana dejó de tener un dolor terrible que tenía, que era un dolor, decía ella, que era terrible, dejó de tenerlo. Pues el día de hoy me ha llamado hace unos días y sigue lo mismo. Y os estoy hablando también de hace pues un mínimo de 6 o 8 años, ¿vale? Yo he notado que hay muchísima gente con problemas de huesos, muchísimo. Y es lo que siento, así que voy a hacer esta oración, ¿vale? En el nombre del Señor Jesús queremos orar, Señor, primero, queremos darte gracias por lo que tú has hecho hoy aquí, por la palabra que has traído. Yo creo personalmente que me has utilizado tú. Creo que yo solo soy el bolígrafo que tú has estado escribiendo con él. Y sigo recordándote que soy un BIC de poco más de 60 céntimos. Pero como tú escribes también, con cualquier cosa haces buena letra. Gracias, Señor, porque la palabra ha hecho su impacto, estoy claro. Estoy claro que la palabra ha hecho bien a los que tenían que hacerle bien. Estoy claro que tú estás detrás de la palabra y estás trabajando con cada una de las personas en la que tú siembres esta palabra. Gracias, gracias, Señor, gracias. Ojalá esta palabra produzca 60 y a 100 por uno, ojalá, Señor. Pero especialmente hoy quiero traerte a tu memoria aquellos matrimonios que tienen problemas y no pueden tener hijos. Sea por ella o sea por él, no importa, el daño no importa, la cuestión es que tú eres capaz, Señor, de hacer milagros, y yo te pido ahora que haya un milagro. Y como en su día dijo Eliseo, que dio una palabra de autoridad, y dijo, el año que viene tendrás un hijo, yo hoy quiero orar, declarando, ordenando, como quieras, que tú vas a intervenir y que va a haber gente, va a haber matrimonios que van a recibir ese bebé. ¿Qué es más? Creo que esta palabra ya ha salido y que tú ya has mandado la palabra de sanidad para sus vidas y que viene de camino algunos bebés. Bendice a cada uno de ellos. Al que no le llegue, Señor, consuela y estimúlale y ponle fe para que la próxima vez lo puedan recibir, sea por mi oración o porque sea, que mismo da. La cuestión es que ocurra. Y por otra parte, Señor, queremos ahora levantarnos contra todo problema en los huesos, artritis, artrosis, reuma o cualquier tipo de daño, el que sea, Señor. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y doy una orden en los méritos de Cristo, porque recuerdo que cuando tú morías en la cruz, te llevabas mis pecados, nuestros pecados, te llevabas nuestras enfermedades y hacías victoria en ello. Tú clavabas todo, el acta de decreto lo clavabas y lo dejabas allí para siempre. Yo ruego ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vengas interviniendo. Reprendo por si hay un espíritu, lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero si hay cualquier tipo de enfermedad, Espíritu Santo, toca ahora y sana, toca y sana, toca y sana, toca y sana. En el nombre de Jesús, reprendemos todos los daños en los méritos de Cristo. Glorifícate, Señor. También oro por la niña que ayer, la muchacha ayer que nos pidió oración. Y oramos, Señor, esperando que tú intervengas en ella. Visítala de una manera maravillosa. Dale paz. Quita los dolores. Visítala. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que el Señor os bendiga un montón, ¿vale? Y sigo diciendo, orar por mí porque lo necesito también. Más de lo que pensáis, ¿vale? Así que gracias por haber estado ahí, ¿eh? Que el Señor os bendiga a todos mucho.